Muy bien. Creo que está todo bien. Porque me parece de que dejé de grabar. Muy bien. Bueno, la clase de hoy se trata de espíritus hechizantes y la muerte. Es un tema que es importante saber porque en el mundo moderno, hoy en día, está ganando moda, está poniéndose de moda, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Primero voy a contarles una historia que se encuentra en Primera de Samuel 28. Y se trata que había un profeta que se llamaba Samuel. Y Samuel había muerto. Y en ese momento que estaba Samuel, había un rey que se llamaba, era el rey Saúl. Y entonces Dios, como Dios se comunica con el ser humano a través de los profetas, Dios le daba sus mensajes a Saúl por medio de Samuel. Samuel era el profeta. Pero ¿qué pasa? Un día Samuel murió. Y entonces Saúl, en lugar de seguir a Dios y buscar a Dios, empezó a ser desobediente. Y al ser desobediente, Dios no le respondió más a Saúl. Y acá dice, Samuel había muerto, ¿sí? Y Saúl, antes cuando estaba Saúl con Dios, este rey cuando estaba con Dios, él había echado de la tierra a los encantadores, a los adivinos, a todos los brujos. Les había prohibido que sean brujos, ¿sí? No, los echó fuera. No se puede ver en el pueblo de Dios ningún brujo, ningún encantador, ningún adivino. Pero ¿qué pasa? Este profeta que se comunicaba con Dios, el profeta murió, entonces él no tenía ningún mensaje, no podía recibir mensajes de Dios. Él podría haberse comunicado con Dios a través de la oración, pero en lugar de comunicarse con Dios directamente, dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo. Venían los filisteos, que era otro pueblo, a atacar al pueblo de Saúl, y Saúl tuvo miedo. Y dijo, tengo miedo. ¿Y cómo me comunico con Dios? Porque el profeta Samuel no está muerto. ¿Qué hago? A veces entonces, que tuvo una idea y dijo, ya sé, voy a ir a buscar a una adivina, a una pitonisa, para que me dé un mensaje. A veces hay personas que hoy en día dicen, ay, quiero saber qué va a pasar con mi matrimonio. Ay, mi novio me dejó, ¿qué voy a hacer? Necesito saber qué va a hacer mi novio. ¿Me va a volver conmigo? ¿No va a volver conmigo? Y entonces esas personas o tienen incertidumbre, no saben qué van a pasar en el futuro y dicen, voy a una pitonisa, voy a una divina, voy a leer el horóscopo, a ver qué me dice el horóscopo. ¿Sí? Entonces acá dice, miren esta historia. Saúl cometió un error. En lugar de ir a pedirle a Dios directamente, dice, en realidad dice que le consultó, pero ya era desobediente, entonces Dios no le respondía. Saúl consultó a Dios y Dios no le respondió. Entonces, Saúl decidió ir a una pitonisa en secreto para que trajera a ella a Samuel de la muerte. Entonces fue la bruja y le dijo a la bruja, necesito que me traigas al profeta Samuel. Ya murió, pero quiero verlo, quiero que me responda, quiero que me dé un mensaje de Dios. Obviamente ese mensaje no iba a ser de Dios, era del diablo. ¿Sí? A ver, hay alguien que está haciendo ruido. Bueno, entonces en lugar de traerle, entonces dice en secreto, entonces dice que fue la bruja y la bruja le trajo un personaje. Y entonces el rey Saúl buscó una bruja y dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, por medio de ella, le pregunte. Y sus criados le respondieron, una mujer en Endor, en un pueblo, ¿no? Que tiene espíritu de adivinación. Entonces fue a verlo. Y esta mujer le trajo al supuesto Samuel. Apareció un espíritu con la imagen de Samuel, pero no era Samuel, era un espíritu del diablo que se disfrazó del profeta. Y la mujer hizo entrar al supuesto Samuel. Claro, trajo al mismo diablo y dijo así, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, ¿sí? La bruja trajo un espíritu y ese espíritu decía Samuel, ¿sí? Y Saúl dijo, estoy congojado porque los filisteos pelean contra mí. El rey dijo, estoy congojado. Un momento que voy a admitir. Estoy congojado, tengo miedo.
Y este espíritu maligno le dijo, que se hizo pasar por el profeta Samuel, dijo así: Jehová te entrega en tus manos, Jehová te entregará a manos de los filisteos y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. ¿Qué significa esto? Le dijo, mañana te vas a morir vos y tus hijos y vas a estar muerto igual que yo. ¿Sí? Hay gente que recién se acaba de conectar, se está conectando, que no van a entender nada si no explico. Bueno, entonces, a ver que estén todos conectados. Hola Karen, hola Víctor, 2 Víctor se acaban de conectar. Estamos hablando del tema de la muerte y qué dice la Biblia sobre ir a consultar a brujos, adivinos, ¿sí? Bueno, y estábamos viendo una historia que un profeta se murió y había un rey que quería comunicarse con el profeta muerto. Y como no sabía cómo comunicarse, se fue a una bruja y la bruja le trajo un espíritu y ese espíritu se hizo pasar por el profeta, pero en realidad era un espíritu del diablo. ¿Sí? Dios claramente nos prohíbe que busquemos o consultemos a brujos, a mediums. Pero ahora Saúl, en este momento Saúl fue a la bruja, se equivocó, ¿sí? Y no siguió las instrucciones de Dios. ¿Y acá qué dice? No os volváis a encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, ni contaminaos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No vayas a que te lean la mano. No vayas a la bruja que te lea las cartas. No leas el horóscopo. No sigas a los magos. ¿Y quién es este? Este es el Harry Potter. Esto también es espiritismo, es del diablo. ¿Por qué? Porque nos muestra imágenes, ficciones que nos hacen creer, sí, y nos ponen en nuestro espíritu, nos hacen creer cosas que no existen. Y eso Dios no quiere. ¿Sí? A ver, voy a silenciar acá, no sé cómo silenciarlo. Muy bien. Entonces, ¿sí? Entonces esto tiene que quedar claro. Dios no quiere. Si tenés alguna duda, no sabes qué va a pasar en el futuro, no sabes cómo resolver un problema, anda a Dios directamente. Porque estos te van a mentir, te van a engañar. Mira esto, te lee la mano. ¿Qué va a leer en la mano? Nada. ¿Qué te va a leer esto? Y cualquier revelación que ellos puedan tener, no vienen de Dios, vienen del diablo. Y si vamos a la hoja anterior, entonces esto, miren, está prohibido, prohibido. Pero vamos a esta pregunta, ¿sí? ¿Qué este espíritu del diablo que se hizo pasar por un profeta, qué dijo? Jehová te entregará a manos de los filisteos. No le dijo algo bueno, le dijo algo malo. Y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. ¿Qué le dijo? Mañana te van a matar. Claro, ¿cómo sabía el diablo que al día siguiente lo iban a matar? Porque él iba a hacer que lo maten. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos. ¿Y quién lo mandó a matar? El diablo. El diablo le dijo a la bruja lo que iba a hacer. Pero la pregunta es, ¿fue real cómo vio Saúl a Samuel el profeta? Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. ¿Esto qué nos quiere decir? De que el mismo diablo pone su espíritu de mentira en estos brujos, estos adivinos, ¿sí? Que dicen que saben lo que va a pasar el futuro, pero pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y la Biblia dice señales, pero yo busqué en la Biblia en inglés, ¿sí? Y está traducido como que dice milagros. Y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos, bueno, en batalla, ¿sí? Es como que estos espíritus de demonios hacen milagros. Pero miremos esto. La hechicera y Satanás tuvieron un acuerdo, sino cómo sabía la hechicera lo que iba a pasar. La hechicera y Satanás hicieron un acuerdo.
La hechicera de Satanás había hecho un acuerdo de seguir sus instrucciones en todas las cosas. El diablo realizaría prodigios y milagros para ella y le revelaría las cosas más secretas. ¿Qué? ¿A cambio de qué? Sí, se entregaba sin reserva para ser controlada por su poder satánico. ¿Qué pasa? Estos personajes, ¿sí? Que inventan y te dicen, yo te puedo decir el futuro, ellos tienen un pacto con el diablo. El diablo los controla para que te puedan decir qué pasa, pero esos mensajes no vienen de Dios. Y está prohibido por Dios, lo vimos acá, está prohibido por Dios, no se puede hacer. Dios no permitió que, y entonces pensemos, en ese momento, ese espíritu que vino no fue de Samuel, del profeta, sino que vino un espíritu maligno. Imagínense que él murió y uno cuando alguien muere dice que descanse en paz. ¿Sí? ¿Para qué? Déjalo en paz, no lo molestes. ¿Sí? Y acá, miren, Dios no permitió que Satanás perturbara el descanso de Samuel. Sí, no fue, despertate muerto que tenés que ir a responderle el pedido al rey. No, ya está muerto. ¿Sí? En la tumba, y o sea, la hechicera es mentira, no lo trajo, trajo un espíritu. Satanás no tiene poder para levantar a muertos. Los ángeles, pero miren qué interesante esto, los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos o tu familiar, tu pariente que murió, y hablan y proceden con ellos para que mediante esos supuestos amigos le puedan llevar al engaño. Entonces, ¿qué pasa? Vos, por ejemplo, tenés un dolor, se muere tu familiar, alguien que querés mucho, y sufrís, tenés dolor, decís, ¿dónde está esta persona? Extraño esta persona. Entonces el diablo usa esos sentimientos de dolor que uno tiene para confundir a la gente y te dicen, ah, ¿querés? ¿Extrañas tanto a tu abuelito que murió? Anda a la bruja y la bruja te va a traer el espíritu. ¿Sí? Y no sé bien cómo exactamente es que lo hacen, pero son pactos que hacen con el diablo, ¿sí? Para que ellos puedan hacernos ver, ¿sí? Nos hacen ver. Y eso se llama espiritismo, ¿sí? Pero el espiritismo no solamente es que hacen traer el muerto y es un espíritu que lo ves, sino también el espiritismo es cuando, por ejemplo, lo que vimos antes, perdón, lo que vimos antes, todas estas cosas, estas prácticas que vimos, todo es espiritismo. El horóscopo, que solamente va a una revista, te llega un mail, abrís una página, el horóscopo. ¿Quién sabe qué horóscopo es? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque es algo moderno, algo que la gente quiere saber qué va a pasar. Y eso no viene de Dios. Vamos a seguir. Miren lo que viene acá. Satanás se presentará en forma admirable para quienes pueda engañar y se introducirá arduamente a fin de ganar su favor para apartarlos casi imperceptiblemente de Dios. Los coloca bajo su dominio con mucha cautela al principio. Los tiene entrampados y confundidos. ¿Qué pasa? Cuando estas personas empiezan, a veces por curiosidad, la gente dice, ay, vamos a leer el horóscopo, o a ver la mano, ¿quién me lee la mano? O hay gente que está triste o tiene angustia, quiere saber lo que va a pasar o qué ocurrió, quieren saber. ¿Qué pasa? Esa gente va y consulta, estas personas que no hay que consultar y hay una batalla entre Dios y el diablo. Y nosotros y este diablo entrampa gente buena, pero está confundida y a veces quiere, ¿por qué me pasó eso? Quiero saber qué pasó. Entonces van, ¿sí? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esta es una guerra entre Dios y el diablo. Y nosotros tenemos que ponernos del lado de Dios, tenemos que orar y cualquier cosa que necesitemos, que Dios nos lo revele directamente a nosotros. No necesitamos ir a ningún lado. ¿Qué pasa? Volviendo a la historia. Saúl había perdido voluntariamente
había permitido voluntariamente que Satanás lo cautivara. Él buscó a la bruja. Ahí, cuando buscó a la bruja, se puso en un territorio prohibido. Entonces Satanás presenta una descripción correcta de lo que va a ser su fin. Entonces se fue a la bruja y la bruja le dijo algo correcto. Él sabía lo que iba a hacer, porque en definitiva el diablo sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando van a la bruja y la bruja le dice algo que realmente termina siendo verdad, ¿qué hacen? Creen. Y la próxima vez vuelven otra vez y eso está mal. Saúl sabía que este acto de consultar a la hechicera cortaba el último vínculo que él tenía con Dios y sellaba definitivamente esa separación. Hacía pacto con Satanás y con la muerte. Si lees el horóscopo, si tenés curiosidad, a ver, ay, ¿qué dice mi signo? ¿Qué dicen las estrellas? ¿Qué dice? Bueno, a ver qué dice mi mano, o qué dice que van a la bola, qué dicen las cartas. Todo eso nos separa de Dios. Es un pecado. Miren, Dios está acá y acá hay un abismo, el pecado. Nos separa. ¿Y qué dice acá? Acá dice, esperen. Alguien se está conectando. Y acá dice, hace pacto con Satanás y con la muerte. Así que si son curiosos, no lo sean más. Cualquier pecado que hayamos tenido, Dios nos perdona, pero tenemos que decidir no tomar parte de ninguna de estas prácticas. Continuemos. ¿Vuelven los muertos para conversar con los vivos? A ver, una persona muere, ¿puede volver para conversar? ¿O ay, qué miedo el muerto? ¿Me hace algo el muerto? La Biblia dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, el muerto ya no sabe nada. O serán humillados y no entenderá de ello. Los muertos seguimos, porque los que viven saben que han de morir. Nosotros sabemos que un día capaz morimos, pero los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, terminaron ya, pero nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Dónde? En el Seol, en la tumba. Lo voy a ir pasando rápido estas presentaciones porque es una presentación larga y no quiero que sea muy larga, ¿sí? Entonces la voy a ir diciendo lo más importante. Después el que quiere, yo le puedo pasar la presentación a que lo lean más detenidamente. No alabarán, bueno, entonces ¿qué dice? De todos los muertos cuando mueren son todos pasajes bíblicos, no hay más memoria. Entonces cuando uno muere ya nada sabe, se termina. ¿Cómo se refiere la Biblia repetidamente a la muerte? ¿Cómo llama la Biblia a la muerte? ¿Qué es la muerte? A ver, alguien se está conectando. Ahí está. ¿Qué es la muerte? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿A qué compara Jesús la muerte? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Había un amigo de Jesús que él había muerto. Y lo llamaron a Jesús antes que muera. Le dijeron, Jesús, vení a ayudarnos a resucitar, ayuda a Lázaro para que no vaya a morir. Cúralo. Y Jesús, ¿qué pasaba? Si iba y lo curaba, decían, lo curó, se curó de casualidad. Pero no, Dios permitió de que Lázaro muriera. Y Jesús no fue al toque, fue 4 días después de que murió. Y entonces, cuando a los 4 días, vamos a decir, Jesús llegó y dijo así, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ellos no entendían. Jesús le dijo, no, él está durmiendo. Y ellos dijeron, no, está muerto. Y Jesús les decía, está durmiendo. ¿Por qué? Porque Jesús llama a la muerte actual, cuando una persona muere, solo está durmiendo, descansa. Entonces Jesús les dijo claramente, entonces le dijeron a Jesús, no entendés nada. Lázaro ha muerto.
Y acá, miren esta foto. Y estaba en la tumba, antes hacían las tumbas en una roca. Y dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Entonces Jesús les dijo claramente, ha muerto. Le dijeron, ha muerto. Jesús dijo, quitad la piedra para de la tumba. Y Marta, que era la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, hiede, huele, ya hace 4 días que murió. Imagínense, una persona que muere 4 días después. En nuestros países sudamericanos, ¿qué hacen? O en Centroamérica, se muere la persona, rápido al día siguiente lo velan y lo entierran. ¿Por qué? Porque si no huele. Entonces acá ya 4 días había muerto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Miren cómo, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Salió todo atado, las manos, todo cubierto, porque antes lo cubrían con vendas. ¿Sí? Entonces acá lo interesante es que cuando Jesús hizo esta resurrección, no llamó de que estaba durmiendo, no llamó que se había muerto, llamó que está durmiendo, ¿sí? Bienvenida Elizabeth, que te conectaste. Recién estamos hablando de de un milagro que hizo Jesús, que resucitó a Lázaro, y cuando él lo resucitó, dijo que estaba durmiendo este Lázaro. Pero en realidad estamos hablando de que no hay que consultar a los brujos, no hay que leer el horóscopo, porque todas son prácticas espiritistas que no vienen de Dios, ¿sí? Y los muertos nada saben. Entonces ahora vamos a descubrir cómo es que uno muere, ¿sí? Para entender cómo es la muerte, primero hay que entender cómo hizo Dios al hombre al principio, cómo Dios nos creó. Y hay un versículo en Génesis 2:7 que habla de la creación y habla así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Entonces ahora vamos a ver cómo Dios nos formó en la creación. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Un cuerpo todo de polvo, un pedazo de masa de tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y yo busqué en la Biblia en inglés y en otras Biblias, en la Biblia en español dice un ser viviente, pero si uno busca otra traducción dice un alma viviente. Cuando uno lee este versículo, lo podemos explicar así. Dice que Dios hizo un cuerpo, ¿sí? Dios formó al hombre de polvo, ¿sí? Entonces hizo un cuerpo de polvo. Entonces yo puse acá, cuerpo, polvo, que es tierra, ¿sí? Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, entonces Dios, al cuerpo Dios le hizo aliento, le dio espíritu. Y ese aliento de vida es el espíritu, es ese ser que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y ese cuerpo, que es el polvo, más el espíritu, el aliento de vida, es un alma viviente. ¿Sí? Y yo para explicar esto, tengo un cortito video que me encanta, que lo voy a compartir con ustedes. A ver si es esto. Un momentito, a ver si... a ver, me parece que es esto. ¿Ven mi pantalla? Voy a poner esto. Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó. Bueno, fue eso porque me gusta esa partecita para entender. ¿Vieron cómo Dios lo creó, lo formó de la tierra y después hizo y un aire
y se hizo un ser viviente. ¿Sí? Entonces, eso es para que tengamos en mente, es cuerpo, que es polvo, más espíritu, que es ese aliento de vida que viene de Dios, que nos da la vida, ¿sí? Somos un alma viviente. Y ahora voy a compartir mi presentación. Ahí está. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? Así fuimos creados. ¿Y qué pasa cuando uno muere? Y el polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué pasa? ¿Va el alma? ¿Todo el ser va y está viajando por el espacio? No, vuelve a Dios, porque es el espíritu, ese aliento de vida vuelve a Dios, es su aliento a Dios, ¿sí? Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Es un versículo que habla Job, que él decía que con todo su alma quiere servir a Dios, todo el tiempo que haya un hálito de Dios en sus narices, un hálito, una vida que él tenga en su nariz. ¿Sí? Entonces es interesante entender que cuando hablamos de un espíritu es de un aliento. ¿Sí? ¿A dónde van los muertos cuando mueren? Entonces, cuando uno muere, ¿qué pasa? Porque llevados será a los sepulcros y sobre su túmulo estará velando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno muere, va al sepulcro. A la tumba, el cuerpo que es polvo vuelve a la tierra. ¿Sí? Y, a ver, y el espíritu habíamos dicho que vuelve a Dios, ¿sí? Pero no dice en ningún momento que está caminando o que te puede ayudar o que pedirle que Dios te responde a través del muerto, no. Nada, todo termina con el muerto, ¿sí? Bueno, solamente, ¿qué pasa? Cuando Jesús venga en el futuro, en algún día, los muertos resucitarán. Y acá dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros, o sea, cuando Jesús venga, la gente, los muertos van a estar ¿dónde? No dice está en el cielo, en el paraíso, no dice está en el infierno quemándose, no. Dice que cuando Jesús venga, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a condenación, me equivoqué acá, a condenación, a muerte de condenación, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que la gente cuando muere está en su sepulcro durmiendo, descansando, hasta que un día venga Jesús y se puedan resucitar. Y la pregunta es, ahora, actualmente, ¿hay alguien en el cielo? No hay nadie. Dice que un día Moisés había muerto y el diablo quería tener su cuerpo, o sea que estaba en la tierra, y que hubo una pelea entre Dios y el diablo, pero el diablo no lo pudo tocar, o sea que su cuerpo estaba enterrado. ¿Qué? Pero no es... hay personas que solamente piensan de que el cuerpo muere y que el alma está caminando por ahí y que te ayuda y que te responde si le orás. Pero hay que entender muy bien que el alma es cuerpo más espíritu. O sea, si el cuerpo está acá, ¿cómo es que el alma está andando? No, el espíritu volvió a Dios. ¿Sí? El alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué pasa? Uno, cuando muere, muere, porque somos pecadores. Pero un día Jesús nos va a resucitar. Pero hay que entender esto, que el alma, o sea, el alma, acá te habla de un alma, muere. ¿Sí? El único que no muere y que es inmortal es nuestro soberano Dios. Es el único que es inmortal y que nunca muere, que habita en luz inaccesible. Y a quien ninguno de los hombres, o sea, nadie lo ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es lo que dice en Timoteo, ¿sí? De que Jesús nunca muere. Pero, ¿qué pasa? Acá hay que entender algo. A medida, ¿qué pasa? Hay doctrinas religiosas en muchas iglesias que te dicen, ay, Dios, el muerto cuando se muere se va al paraíso y otros se van al infierno. Entonces, si fue bueno y se fue al paraíso, está en el cielo, está haciendo fiesta en el cielo y le tenés que pedir, entonces la gente va y le pide. Yo hace poco tuve
un familiar, el papá de mi novio, que se murió, y yo le trataba de entender, a explicarle de que murió y está descansando. Y toda la familia que creía, "Ah, no, están haciendo fiesta ahora en el cielo. Sí, sí, te está mirando. No, no te está mirando. Sí, entonces es muy importante entender que hay muchas iglesias que enseñan algo que no dice la Biblia, enseñan de que el espíritu, el alma te puede ayudar, está dando vueltas, que está en el cielo y pedirle y que tiene conexión y te puede un muerto hacer como un intercesor. Pero ¿qué pasa? Hay que entender algo. Eh, Esas prácticas son del espiritismo, no vienen de Dios, son prácticas del diablo. Y hay mucha gente que está engañada. Sí, entonces, ¿qué pasa? A medida que el espiritismo imita más cerca al cristianismo de nuestros días, tiene también mayor poder para seducir y engañar. Hay gente que es sincera, ama a Dios y va a la iglesia y aprende esas cosas porque capaz lo leyeron mal, entendieron mal o simplemente por una tradición pagana que involucró a las iglesias, ¿sí? Mucha gente cree y erróneamente esto por tradición. ¿Y qué pasa? El espiritismo entró a la iglesia a engañar a los hijos de Dios que somos sinceros. Entonces hay que entender que dice que el espiritismo imita al cristianismo, como que se acerca y dentro del cristianismo la gente cree que te puede acercar a Dios por orar a un muerto, ¿sí? O por pedirle ayuda al muerto. Pero en realidad Satanás mismo ese es el que se ha convertido y trata de hacer estas hazañas, estos milagros o estas cosas cuando le piden al muerto, ¿sí? Y se transforma en un ángel de luz. Por medio del espiritismo realiza muchos prodigios innegables, hace cosas buenas, hace milagros, ¿sí? De hecho, hay muchas iglesias que, que van y la gente está enferma y dicen, ay, que me cure. El pastor me pide plata, pero me cura, me da esta agua bendita, me hace este milagro. Y cuidado, porque esos milagros muchas veces, la mayoría de las veces, no viene de Dios. ¿Y por qué no viene de Dios? Porque hay que saber quién está haciendo ese milagro. Si ese milagro, la persona que hace el milagro tiene que tener dos características para que venga de Dios. Uno, tener el testimonio de Jesús y guardar los mandamientos. Si esa persona no viene de Dios y no tiene esas dos características, ese milagro no viene de Dios, sino que de quién viene, del diablo. Como los espíritus profesan creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. ¿Qué pasa? El diablo no va a decir, soy diablo y te hago este milagro. No, el diablo viene y dice, no, yo soy un creyente y adoro a Dios, y te agarran la Biblia y dicen, esta acá, yo creo en la Biblia. Y adoro a Dios. Y entonces la gente cree, este milagro lo hizo Dios porque esa persona es cristiana. Pero cuidado, porque ese cristiano capaz que te está engañando. La única manera que tenemos de que se hagan milagros y que vengan de Dios es cuando uno le pide a Dios, le suplica. Y todos como cristianos oramos por ese enfermo, oramos pidiendo ayuda y Dios nos responde. Sí, Dios nos responde y hay milagros. Hoy en día hay milagros que vienen de Dios, pero no cuando te piden plata o hay instituciones que se aprovechan de la necesidad de la gente, gente que es sincera no sabe, pero esas personas se aprovechan. Entonces no nos dejemos engañar, busquemos a Dios, sí que es el único que nos puede ayudar y hacer milagros en nuestra vida. Y vamos a ver qué hora es, no me quiero pasar mucho, bueno, ya vamos terminando un poquitito más. ¿Cuándo se dará? Y la única manera que los muertos serán inmortales es cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, seremos transformados. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Hay gente que no va a estar muerta, vamos a ver gente viva, que cuando Jesús venga van a haber vivos y muertos. Y todos los buenos, tanto vivos y muertos, los muertos van a resucitar, seremos transformados. En un momento, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta. ¿Y qué dice acá? Los muertos
serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Tenés hipertensión, Luis? Cuando Jesús venga no vas a tener más hipertensión. Maideli, tenés tu problema de tu brazo, estás luchando con tu brazo. Cuando Jesús venga no vas a tener ningún problema con tu brazo. Cuando Jesús venga, nos va a transformar. Sos gordo, sos petizo. No, vas a ser hermoso, vas a ser un Brad Pitt, porque Dios te va a hacer hermoso, hermosa. Nos van a hacer Dios preciosos. Cuando uno cierra y abre los ojos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados perfectos. Silvia, ¿tenés alguna enfermedad? Víctor, ¿tenés alguna enfermedad? No te preocupes, ya falta poquito. Jesús va a venir y nos va a transformar a su imagen. No van a tener que sufrir, no va a existir más la enfermedad, no va a existir la muerte, no va a existir el dolor, no va a existir el lloro. ¿Sí? Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Jesús murió, ¿sí? Un día Jesús murió, pero ¿qué pasa? Resucitó. Y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque Jesús resucitó, él tendrá poder para resucitar a los muertos, esos seres queridos que tanto extrañamos, que tanto amamos. Jesús los va a traer. Sí, Matilde. Jesús un día te va a traer tu bebé y te va a decir, acá está tu bebé. Y muy pronto, ¿sí? No va a haber más muerte. Y tenemos que confiar en Dios y acercarnos cada vez más. Porque ¿saben qué? Cada día que pasa es un día menos para encontrarnos con nuestro Salvador. ¿Sí? No le den, acá es una pregunta larga, pero dado que los magos, brujas, psíquicos no pueden contactar a los muertos, ¿a quién están contactando? Están contactando espíritus de demonios que hacen señales, ¿sí? Entonces, no le demos, este diapositiva es muy larga, son falsos profetas, ¿sí? Yo hice una diapositiva muy larga, pero, y el Satanás engaña al mundo entero. No le demos el gusto al diablo, ni entremos en terreno prohibido no entremos en ese terreno prohibido de decir, quiero saber qué va a pasar en el futuro. No, tenemos que confiar, sí, voy a silenciarlo, tenemos que confiar en que solamente Jesús, sí, es el único que va a resucitar a los muertos, es el único que nos habla, es el único que nos puede dar respuestas a nuestras preguntas, el único que nos puede revelar el futuro. No pierdas tu plata, no pierdas tu tiempo mirando a ver qué dice el horóscopo, a ver qué dice la carta. A ver, no pierdan su tiempo. Eso lo único que nos trae es un pacto con el diablo y muerte eterna. Busquemos a Dios, supliquemos a Dios que Dios nos ayude, nos dé la paz, nos dé la tranquilidad. Y tenemos esperanza, porque no somos como cualquier persona. Tenemos esperanza que muy pronto, muy prontito, y vamos a ver cuándo y cómo sabemos que va a ser muy cerca, porque la Biblia dice muy cerca está. Y todo lo que está ocurriendo en el mundo, esta pandemia, nos dice que falta muy poco, ¿sí? Y yo personalmente creo que faltan unos pocos años. Pero yo no quiero hablar porque nadie sabe cuándo Jesús va a venir, pero por cómo se están cumpliendo las profecías estamos muy cerca. Y cada día que pasa estamos más cerca de encontrarnos con Jesús y ser felices para siempre. Y ese es el mensaje que quiero dejarles. ¿Les gustaría aceptar la oferta de Jesús, darle el poder de la resurrección de tu vida, de darle el control total de tu vida y rechazo total al enemigo? Y pónganlo en el chat, que sea una decisión personal que tenemos nosotros con Dios. Solamente aceptar lo que Dios quiere y lo que Él nos ofrece, ¿sí? Y tener ese vínculo con Dios. Bueno, con eso ya terminamos. Espero que les haya gustado. ¿Okay? Espero que les haya gustado. A mí me gustó esta clase. Tenía muchísima información para compartir. En su momento había querido hablar qué dice la Biblia, si existe el infierno, pero es tan largo que no quiero que sea 3 horas de clase. ¿Sí? Vamos a tener otra clase, una clase de la fe de Jesús,
que va a ser un viernes, y vamos a buscar en la Biblia, cortito, detenidamente, qué dice la Biblia. Yo ya más o menos lo expliqué, pero cada uno va a tener la oportunidad de agarrar su Biblia y buscar en la Biblia qué dice la Biblia sobre la muerte. Sí, vamos a tener una clase un viernes a la noche, que es el tema de la fe de Jesús, y por otro lado, en algún momento tuve algunas preguntas de algunas personas que me preguntaron sobre el infierno y qué pasa, porque hay una parábola que habla la Biblia sobre Lázaro, ¿sí? Y yo estuve buscando la presentación de cuál es realmente la traducción de ese pasaje bíblico y qué significa. Y vamos a tener una clase específica también de eso, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Yo voy a empezar acá a leer el chat. Sí, entrego mi voluntad a Dios. Amén, amén a todos los que entregan su voluntad a Jesús. Eso es lo más importante. Y si llegaron tarde un poquito y capaz están medios perdidos, ¿cuál fue el final? Esta clase va a quedar grabada, la voy a subir en YouTube. Voy a compartir el link. ¿Y qué más? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Yo quería acotar, que supongo que lo vas a tocar en el tema de la fe de Jesús, pero ahí en Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y también en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muy Nada. bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, estoy contenta de que estoy viendo chicas que no las había visto, o sea, creo que Sandy ya se había conectado, pero no la había visto antes. Elizabeth, gracias por venir, conectarte. También Marjorie, que es nueva, Natalie. Realmente estoy muy contenta por, chicas, todos ustedes están conectando y estoy muy contenta que podamos estar en este grupo. Y bueno, ya vamos a estarnos contactando individualmente. ¿Quieren hacer algún pedido de oración, algún agradecimiento? ¿Algo que quieran? Hola, mi nombre es Natalie, soy de Natalie. Colombia. Sí, soy de Colombia. Quería pues darte muchas gracias por esto tan bonito que haces. Gracias porque a veces conocemos la palabra y no la interiorizamos o quizás no la escudriñamos, ¿cierto? Y la palabra es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Lo importante es eso que haces, que lo haces con mucha pasión y con mucha paciencia. Y desde acá, desde Colombia, Medellín, quería pues como darte las gracias por Hola. esa disposición, por trabajar en la obra, porque la palabra también dice, y hacer discípulos a todas las naciones, y en este momento la situación nos da para ir a hacer en todas las naciones vía Zoom, entonces gracias por tu disposición. Gracias, Natalie, gracias por tus palabras. Yo la verdad estoy muy contenta de poder hacer esto. Yo, que les cuento algo personal, yo cuando era más chica le prometí a Dios ir a algún lugar del mundo, le prometí a Dios 5 años de mi vida. Le dije, voy a ir como médica misionera donde Dios me mande. Y siempre decía, bueno, voy a terminar de estudiar esto, voy a rendir esto, voy a formarme como médica para poder ayudar más a la gente. Y de alguna manera lo fui un poquito postergando, me mudé a Estados Unidos y siempre decía, queda en mi mente, necesito hacer el trabajo misionero para Dios. ¿Cuándo voy a hacer esto? Y ahora que desde mi casa me puedo conectar con tanta gente, como que siento un poquito que sí, que como que estoy realizando ese sueño de hacer algo para Dios, ¿no? Escucho un eco. Y estoy muy contenta. Bueno, los que recién me conocen, lo voy a volver a repetir. No sé si, perdón que siento un eco. Bueno, pero yo, bueno, lo que quería decirles, porque muchos no me conocen, pero les comento, yo
no soy paga, nadie me paga, ninguna iglesia, no es que los voy a llevar a una iglesia, es decirle, sí, porque a mí nadie me paga, yo todo lo que hago y todo lo que les cuento es mi convicción como cristiana, yo soy médica, vivo de la medicina, sí, no vivo de una iglesia, y todo lo que hago es para trabajar para Dios. Solamente eso, y muchas gracias, Natalie, por tus palabras que me motivan. Sí, también la presencia de todos ustedes, porque digo, ay, se conectan y tengo que preparar la clase. Así que estoy muy contenta y de conocerlos y muchas bendiciones. Y ahora, antes de... me estaba olvidando. Quiero compartir un video antes que terminemos. Es cortito, 2 minutos, y de hecho el video se llama La verdad en 2 minutos. ¿Y qué dice? A ver, acá está. Sobre la muerte, pero es re cortito. Y quiero, antes de que terminemos, si se escucha, vamos a ver. ¿Qué ocurre con alguien cuando muere? Tarde o temprano, todo el mundo se hace esta pregunta. ¿Hay algo más cuando alguien deja de respirar o se termina todo para siempre? La delgada frontera entre lo vivo y lo inerte acentúa este misterio, porque el ser humano no ha sido capaz de crear ni la más sencilla forma de vida. Para la ciencia, cuando una simple célula muere, no hay vuelta atrás. Casi todas las religiones han creído que el hombre continúa su existencia al morir gracias a la inmortalidad del alma. Pero, ¿es eso cierto? ¿Tenemos un alma inmortal que se libera del cuerpo y viaja a algún lugar cuando alguien muere? La Biblia tiene respuestas muy claras. Si quieres, puedes descubrir en 2 minutos la verdad sobre la muerte. ¿Estás preparado? Comencemos. La primera mentira registrada es la promesa de Satanás al hombre. No moriréis. Es la antigua doctrina del alma inmortal. Curioso, ¿verdad? Se le han dado diferentes matices. El alma va al cielo, al paraíso, se reencarna, alcanza el nirvana. Muchas propuestas, pero ninguna respeta el planteamiento bíblico. El hombre no tiene un alma inmortal. Lee Ezequiel 18. El alma que peque, morirá. Para entender qué ocurre al morir, hay que saber qué ocurre al existir. Génesis 2 describe la formación del hombre. Polvo de la tierra, más aliento de vida, es igual a un alma viviente. El aliento de vida es la energía divina que da vida a la materia. Por eso el alma no es lo que tengo, es lo que soy. Sin aliento de vida, el alma muere y la materia se desintegra. La confusión ha venido por el lenguaje. El término traducido como alma en la Biblia significa persona, vida, aliento, apetito, deseo, voluntad. Abarca todo el ser, por eso en Levítico 21 se describe un cadáver como un alma muerta. Lo importante es que en la Biblia alma nunca se refiere a algo consciente separado del cuerpo. El término espíritu indica vitalidad, valor, ira, energía. Por ejemplo, en 1 Samuel 30, cuando vuelve el espíritu nadie resucita, solo se recuperan las fuerzas al comer. ¿Y cuándo se aparecen espíritus de seres queridos? No son ellos, el enemigo se disfraza hasta de ángel de luz. Es la única forma de mantener el engaño. Por eso Dios prohíbe estas prácticas. La Biblia no describe la muerte como una transición a ningún lugar, sino como un sueño. El mejor ejemplo, Juan 11. Lázaro había muerto, pero Jesús dijo que estaba durmiendo. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿En el cielo? No. Descansando en la tumba. Y Jesús lo despertó. La Biblia dice que los que duermen nada saben, no sufren, no piensan, están en la memoria de Dios hasta la resurrección. 1 Corintios 15. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán transformados. 1 Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección convierte en absurda la creencia en un alma inmortal, porque la inmortalidad será el regalo de Dios al hombre cuando la muerte sea vencida y la vida vuelva a ser eterna. Esa es la verdad sobre la muerte. Piensa por un momento, ¿qué sentido tendría la resurrección si la gente estuviera ya en el cielo con Dios? ¿Te imaginas a Jesús diciendo, hay que bajar, te tengo que resucitar? ¿Para qué? Estando ya en el cielo. Aunque sea diferente a lo que siempre has oído, leído, visto en películas o imaginado, la Biblia es muy clara al respecto. Que no te confundan. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Muy bien.
Bueno, era eso lo que me estaba olvidando y ahora para terminar vamos a hacer una oración para pedirle a Dios de que nos ayude a poder confiar en Él, a tener la esperanza de que Él es el único que nos resucita a los muertos y así, para que Dios nos bendiga a cada uno de nosotras. Eh, Feli, ¿te podría pedir si quisieras orar? Hacer la última oración. Sí, sí, claro. Gracias. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos infinitamente porque hemos aprendido más acerca de todas las enseñanzas que has dejado en tu palabra para nosotros, para no ser engañados. Gracias porque a través de Carolina nos has hablado a nuestros corazones y ahora queremos suplicarte, Padre, que tú nos des toda la sabiduría necesaria para estar en alerta y no caer en pecado. Padre, te quiero rogar en forma muy especial que bendigas a cada uno de los que hemos participado de esta reunión, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, y ayúdanos y transforma nuestras vidas. Padre, ayúdanos a prepararnos para encontrarnos con Cristo. Nuestra vida te la entregamos, nuestra voluntad, y de ahora en más queremos suplicarte que nos transformes nuestra mente y nuestro corazón, y que cada día nos ayudes a estudiar tu palabra para estar bien preparados y cuando vengan engaños, nosotros no caigamos porque creamos en lo que dice en tu palabra, escrito está. Nuestras vidas ponemos a tu disposición y queremos seguir suplicándote que nos sigas bendiciendo y también sigas bendiciendo a Carolina y para que ella siga siendo usada por ti. Padre, te suplico que seas propicio a todas nuestras necesidades. Tú mejor que nadie las conoces. Te encargo en tus brazos de amor y de poder a cada uno de los que estamos acá, a nuestros seres queridos, para que tú nos ayudes. Son favores que te lo pedimos. En el nombre y por los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por tu oración y quiero hacer un último comentario porque me estaba olvidando que lo tendría que haber incluido en la presentación. Capaz que nosotros no vamos a brujos ni a adivinos ni nada de eso, pero no ahora, pero sabemos que lamentablemente el mal existe y el diablo existe. Y a veces nos puede, aunque seamos hijos de Dios y buscamos a Dios, nos quiere hacer daño y nos quiere confundir. Y por cómo está actuando el diablo en el mundo entero, miren la pandemia que trajo, la gente está desesperada, pierde a sus familiares en medio del dolor. Y el enemigo de Dios está haciendo un trabajo increíble para destruir a la humanidad. Y un día, el mismo diablo, la Biblia lo dice, se va a representar de ángel de luz. Y se va a representar de tu familiar, de tu ser querido. Capaz que no te vas al brujo, pero un día en el futuro, si aparece, no sé, en tu casa, un espíritu, y ese espíritu tiene forma de tu familiar querido, de tu mamá, que murió hace muchos años, de tu abuelo, ¿qué vas a hacer? Si llega a pasar algún día eso, tienen que tener la seguridad que es el mismo diablo. ¿Y cómo podemos vencer a cristianos, como cristianos al diablo? Inmediatamente te pones de rodillas, invocas el nombre de Jesús, y cuando uno invoca el nombre de Jesús, cualquier cosa negativa, cualquier cosa mala, cualquier espíritu malo se va. Nuestra mejor arma es arrodillarnos y pedirle a Dios que nos guíe y que nos ayude. Sí, nos arrodillamos en el nombre de Jesús y cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que nos imaginemos, desaparece en el nombre de Jesús. Simplemente eso, comentario entre paréntesis, ¿sí? Y bueno, les quiero desear una hermosa semana, que sea llena de bendiciones y nuestra próxima reunión les voy a confirmar si es el miércoles a la noche o viernes más seguro. El viernes probablemente va a ser más seguro, vamos a tener nuestra clase de la fe de Jesús. Y muy bien, eso. Les deseo una linda semana y muchas bendiciones. Si tienen alguna pregunta, me escriben por privado, ahí nos conectamos con todos. Bendiciones. Bendiciones.
Gracias, bendiciones. bendiciones. Un abrazo a todos. Natalie, Sandy, Elizabeth, Feli, Albert, Marjorie, Héctor, Silvia, Luis, la otra Silvia, Matilde, Víctor. ¿Dónde están? ¿Se fueron algunos? Ah, no, ahí está Víctor, Matilde. Muchas gracias por estar y por conectarse todo el tiempo. Bendiciones. Bye. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias.